Hola, hoy vamos a hablar acerca de una introducción a las etnometodologías como herramienta, como técnicas para la investigación de la comunicación específicamente. Para quienes están en el curso, quienes están inscritos en mi grupo de investigación 1, por favor, esta es la tarea para la siguiente sesión y quisiera comentarles a todos, a todas, que esta es la lectura en la cual estamos basando esta presentación. Es un capítulo escrito por Jesús Galindo en el cual hace una serie de reflexiones que, si bien no tomaremos todas por completo, sí constituyen, digamos, la parte central, el esqueleto articulador de la presentación que haremos en esta ocasión. Y este es el objetivo. Haremos entonces una introducción para que conozcamos cuáles son algunas de las principales técnicas que desde las etnometodologías han sido utilizadas con mayor frecuencia para la investigación de la comunicación. Es muy importante mencionar esto. Dentro de las técnicas cualitativas para la investigación de la comunicación, no es este el único referente con el que contamos. Tenemos, por ejemplo, a todo el conjunto de técnicas que parten de la lingüística y entre las cuales podemos mencionar a la semiótica, específicamente en diversas técnicas de análisis semiótico, y el análisis de discurso. Pero insisto, el objetivo, el asunto central que abordaremos el día de hoy no son estas técnicas de la lingüística, sino desde las etnometodologías y concretamente la observación y la entrevista. Hagamos una pausa para que te prepares para esta presentación. Como lo adelantábamos y como lo podemos ver en este mapa conceptual, las técnicas etnometodológicas que discutiremos en esta ocasión son básicamente estas dos. Por un lado, la observación y sus distintos tipos, y por el otro, la entrevista y todas las aplicaciones específicas que se encuentran desde estas técnicas. Entonces, hablaremos enseguida de cómo, a partir tanto de la observación como de la entrevista, se pueden hacer un levantamiento de datos, insisto, desde una perspectiva cualitativa en la investigación de la comunicación. Muy bien, vayamos entonces a ver los detalles de estas técnicas. El contexto. Muy bien. Las etnometodologías son un conjunto de herramientas que ya lo hemos enfatizado desde la tradición cualitativa, que permiten el estudio de un conjunto de grupos o de individuos a partir de aquello que nosotros necesitamos saber con base en nuestro objetivo de investigación. Recordemos, ya hemos hablado de esto. El objetivo es lo que guía lo que yo quiero alcanzar. Entonces, cuando lo que quiero alcanzar tiene una necesidad de aproximación de tipo cualitativo, puede ser que estas técnicas no sean de utilidad. Insisto, que parten de esta intención, de la observación de grupos. Muy bien. Esto de los grupos ha sido sumamente discutido recientemente, me refiero a la antropología moderna, porque si bien esta disciplina solía, finales del siglo XIX, todavía la primera mitad del siglo XX, solía hacer observaciones de grupos ajenos, de grupos relativamente, y voy a emplear el término con mucho respeto, hasta cierto punto exóticos, esto desde una visión del observador. En la actualidad, la etnometodología nos permite hacer la observación de cualquier grupo, de cualquier conjunto de personas que cuenten, por supuesto, con las características de ese perfil que nosotros hemos definido en nuestras observaciones, en nuestro planteamiento de problema. ¿A quién vamos a observar? Entonces, no se trata de observar o de estudiar a grupos que no sean necesariamente muy ajenos o necesariamente remotos, tanto en términos de espacio como en términos culturales, sino de grupos específicos que nosotros hayamos definido. Entonces, se puede hacer
una observación etnográfica, por ejemplo, sobre algún conjunto que esté presente en nuestras propias comunidades, que esté presente en nuestros propios entornos. Por ejemplo, si pensamos en la investigación de la comunicación, estos grupos pueden estar dados, por ejemplo, a partir de consumos mediáticos específicos. Por ejemplo, ¿quiénes son jugadores de videojuegos? ¿Quiénes consumen videojuegos de acción? Esos son los grupos y esos son precisamente los perfiles a los cuales nos estamos refiriendo. O, desde otra perspectiva, ¿quiénes ven, por ejemplo, televisión abierta? Bueno, ese es otro grupo, ese es otro perfil que nosotros podríamos estar investigando a partir de estas técnicas. Muy bien. Los antecedentes de las etnometodologías, como ya lo he mencionado, se encuentran en la antropología y es precisamente a partir del trabajo de este investigador, Malinowski, que han sido muchos de los acercamientos que se han planteado dentro de la observación moderna, dentro de la antropología contemporánea. Entonces, quisiera yo sugerirles esta lectura adicional en la que Sara Dickey hace un recuento de cómo el trabajo de Malinowski y el trabajo de otros antropólogos de principios del siglo XX, mediados del siglo XX, nos han servido como base dentro de la investigación de la comunicación para la observación precisamente de estos grupos que hemos definido. ¿Okay? Entonces, ahí se los dejo la sugerencia, la recomendación de esta lectura adicional, que se encuentra fácilmente. De hecho, si lo buscan en academia.edu, ahí se puede encontrar. Vamos a hacer una pausa antes de que continuemos con esta presentación sobre etnometodologías. Esta es una definición de las etnometodologías. Como ustedes pueden ver, básicamente estamos hablando de dos técnicas, dos grandes técnicas. Por un lado, la observación y por otro lado, la entrevista, que tienen este objetivo, que tienen esta intención, lograr una descripción lo más profunda, lo más densa que se pueda de estos grupos y de su cultura. Y en este punto me gustaría introducir este concepto que, si bien surge en la Escuela Crítica de Frankfurt, ha sido retomado por otras tradiciones de investigación de la comunicación, los productos culturales, particularmente de manera más reciente la Escuela de Birmingham. Entonces, durante esta presentación y durante la discusión de este tema estaremos hablando de esta noción de los productos culturales, que yo les sugiero que revisen en Teorías de Comunicación de Masas, para que entonces pensemos de qué manera las técnicas que discutiremos en esta ocasión, que son tanto la observación como la entrevista, e insisto, en esta ocasión solo de manera introductoria, nos pueden ser de utilidad precisamente para el estudio de todo lo que tiene que ver con estos productos culturales, es decir, los procesos de interpretación, de recepción, de significación, pero también incluso de producción, los contextos en los cuales se generan estos productos culturales, es decir, las técnicas cualitativas dadas tanto por la observación como por la entrevista nos permiten trabajar todo esto que he mencionado en términos de estos productos culturales. Y vamos, lo que sigue es precisamente alguna de estas aplicaciones que he mencionado. Identificar entonces cómo a partir de estos consumos de los productos culturales se construyen las interpretaciones del mundo, los sentidos que tales productos culturales están construyendo en sus audiencias, cómo a partir de ellos es posible inferir la existencia de un conjunto de estructuras que nos explican al mundo, es decir, estos patrones, estas estructuras culturales que se introducen tanto en los contenidos de los productos culturales como en la manifestación de sus procesos de interpretación y de construcción, es decir, en estos dos momentos. Tal manera que todo esto nos permite tener una visión más profunda de cómo en esos perfiles de audiencias, en esos grupos en particular que hemos definido
en nuestro planteamiento del problema, en nuestro problema de estudio, están ocurriendo. Y las técnicas, lo reitero, tanto de la observación como de la entrevista, nos permiten entonces acercarnos a todo esto. Esto, por supuesto, tiene un punto de partida epistemológico muy importante. La cultura y los fenómenos sociales que estamos estudiando tienen una relación en la que uno influye en el otro de manera inevitable. Es decir, son los procesos de interacción social, tanto mediados como no mediados, los que constituyen una cultura, los que constituyen este acervo de un grupo determinado que está presente ahí en sus expresiones, en su lenguaje, en los términos que emplean, en los productos culturales que están generando. Y estos productos culturales, a su vez, reflejan dicha cultura y vuelven a la cultura misma. De tal manera que los productos culturales se convierten en un dispositivo fijador de esa misma cultura que le ha dado lugar. Y es ahí donde incide la investigación de la comunicación, al menos, insisto, desde esta perspectiva cualitativa. La observación, la entrevista, nos permite entonces aproximarnos a todos estos procesos que, insisto, desde una perspectiva dada por la interacción de todos los sujetos, y no solo los sujetos, sino si pensamos también en los mismos productos culturales como un actante, es decir, como un elemento que influye en estos procesos de influencia y de construcción cultural, bueno, todas estas perspectivas cualitativas nos permiten entonces adentrarnos en esta visión del mundo. La cultura entonces, lo repetiré y lo reiteraré, entendida como el conjunto de dispositivos, de saberes, de estructuras en los cuales los productos culturales son un elemento más, que no solo lo constituye, sino que también contribuye a que se refuercen esos patrones culturales. De eso se trata entonces parte de lo que estaremos abordando en esta sesión y las siguientes en la investigación de la comunicación. Lo siguiente que vamos a ver y que veremos después de esta pausa tiene que ver con este autor que hemos revisado para esta ocasión, con esta visión que Jesús Galindo nos da de precisamente qué es lo que podemos observar, qué es lo que podemos nosotros considerar como parte de este corpus de análisis desde esta visión cualitativa del mundo y aquello que nos rodea. Una pausa y ahorita regresaremos. Y te recuerdo, por favor, todas las dudas que tengas, velas anotando, ve haciendo un resumen, para que entonces podamos regresar a la lectura, que es la base de esta presentación, y en el caso del grupo de la universidad en el cual puedes estar inscrito, podamos entonces hacer esta discusión en Facebook. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, haz tus dudas, registra tus dudas, y en el caso de mis estudiantes, por favor, vayamos al grupo para que lo discutamos. Enseguida continuamos. Este planteamiento de Jesús Galindo es sumamente interesante y además relevante para nosotros como investigadores de la comunicación. Es decir, se nos plantea en este texto que hemos revisado cómo la realidad social constituye un texto. Es decir, una articulación de signos, de elementos significantes que se encuentran presentes, que se encuentran a nuestra disposición para que vayamos a su estudio, para que los registremos, los estudiemos. Y me gustaría entonces que hagamos la lectura de este fragmento que me parece, insisto, muy relevante, que nos comparte Jesús Galindo. Todo principia entonces, dice este autor, con una mirada que se dirige hacia ese otro, lo que yo no soy, evidentemente, en silencio, dejando que la percepción haga su trabajo. Todo tiene su lugar, entonces, todo tiene una forma aparente a partir de este texto que se puede descifrar.
Y ese es nuestro trabajo entonces como investigadores de la comunicación en términos de estos procesos que he discutido, en términos de estos productos culturales, en términos del consumo de los productos culturales, a partir de los grupos que se articulan a partir de estos consumos culturales, y no nada más desde el punto de vista de la recepción, que ciertamente forma parte muy importante de la tradición de la investigación, de la comunicación desde los estudios culturales, sino también desde el lado de la producción, es decir, cuando vamos al emisor y entonces analizamos todas sus dinámicas de interacción, todos los procesos en los cuales los distintos agentes se van articulando para la generación de estos productos culturales, que pueden ser prácticamente cualquier producto que pueda ser mediado, una telenovela, una serie de televisión, un noticiario, es decir, tanto en el consumo como en la producción existen una serie de estructuras culturales, una serie de sentidos que se fijan en estos productos culturales. Y es ahí donde nosotros, desde estas perspectivas etnometodológicas, vamos a descubrirlo, vamos a ver qué se está construyendo, insisto, tanto en lo que tiene que ver con el proceso de recepción como en el proceso de construcción de estos productos culturales. Solo como anotación, lo que constituye al producto, al análisis del producto mismo, eso rebasa los alcances de las etnometodologías. Para eso tenemos otras perspectivas y me permitiré recordarlas muy brevemente. Si estamos estudiando el mensaje mismo, desde una perspectiva cuantitativa, contamos, por ejemplo, con el análisis de contenido. Y desde una perspectiva cualitativa, contamos con estas otras herramientas que he mencionado al inicio de esta sesión. El análisis semiótico por un lado y el análisis de discurso por el otro. Pero insisto, en esta ocasión nos vamos a quedar en lo que tiene que ver con la perspectiva etnometodológica, no en el análisis del mensaje, sino en lo que significa tanto para los receptores como para los emisores. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos en un momento más. En este punto me parece relevante que hagamos una pequeña discusión epistemológica. A diferencia de lo que plantean algunas visiones sobre el conocimiento científico que buscan explicaciones universales y que parten de un proceso deductivo, en las técnicas y aproximaciones cualitativas, más bien lo que tenemos es un proceso inductivo, es decir, de casos específicos se busca entonces lograr la construcción de un conocimiento que vaya siendo ampliado cada vez más. Este es el proceso, repito, que siguen las técnicas cualitativas de investigación, no solo de la comunicación, sino de todas las ciencias sociales. Entonces, aquí lo que no hay que perder de vista es lo siguiente: no estamos ante un proceso en el que busquemos esas grandes reglas de comportamiento. No. Aquí lo que estamos haciendo es buscar la descripción de casos concretos y específicos, de generar conocimiento sobre esos grupos, sobre esos perfiles que pueden ser de consumos culturales, como ya lo he dicho, en los cuales se presenta ese objeto de estudio que estamos investigando. De tal manera que nos encontramos ante un fenómeno relativamente natural en el que se presenta este fenómeno. No estamos hablando de ninguna manera de un laboratorio, de un proceso experimental, sino de que vamos a buscar ese fenómeno social en donde existe, donde se presenta de manera natural. Es ahí donde haremos estas observaciones, es ahí donde se hace el trabajo metodológico de observación. No hay una manipulación de variables. Lo que hacemos entonces es, claro, tener muy claras cuáles son las variables, cuáles son los indicadores. Para eso ya hemos hecho nuestro trabajo previo
en el marco teórico y en el estado de la cuestión. Sabemos cuáles son las variables, pero no las manipulamos de ninguna manera. Registramos la manera en la que se presentan. Hacemos énfasis en nuestra observación cuando estamos enfrentándonos a esas interacciones, en esos grupos que hemos definido, en cómo se manifiestan las variables, y entonces hacemos nuestros registros en estos indicadores que nosotros previamente hemos definido, sin hacer, en la medida de lo posible, ninguna manipulación, ninguna modificación. Esto es algo muy importante. Otro asunto que quisiera yo destacar es lo siguiente. Cuando hacemos una observación en estos grupos, desde estas perspectivas, tenemos que ser muy cuidadosos de respetar a estos grupos y las particulares formas de entender al mundo de estos grupos que nosotros vamos a estudiar. En otras palabras, hacemos un énfasis en evitar cualquier interpretación etnocentrista desde nuestros propios patrones culturales. Y algo que reiteraré a lo largo de esta presentación es lo siguiente. En primer lugar, tengo que hacer consciente yo como observador de dónde estoy partiendo, cuáles son mis propias estructuras en términos de todas mis cosmovisiones, en términos de todo aquello que me permite mis propias interpretaciones del mundo. Tengo que ser absolutamente consciente de ello, para que cuando yo vaya entonces al estudio de esos grupos, no esté yo haciendo entonces una interpretación desde mi propia visión, sino que tengo que partir desde esa visión de ese grupo que estoy yo observando. Claro, esto es terriblemente complicado y nosotros como sujetos, como personas, difícilmente nos distanciamos del todo de aquello de lo que somos. Eso es imposible, vamos. Pero sí, lo que sí podemos hacer es ser consciente de dónde parte mi mirada, de dónde viene entonces mi propio acercamiento, de tal manera que cualquier fenómeno social que yo esté investigando, y particularmente, concretamente, en los fenómenos de comunicación que pueden partir, por ejemplo, de este tipo de consumos culturales, los hagamos entonces desde estos propios referentes de estos propios grupos. Es decir, en esta ilustración que yo he puesto, he tratado de enfatizar lo que tiene que ver concretamente con consumos culturales que parten de este producto que es la música. El caso de grupo, el caso de grupos, música grupera, música de banda o de reggaetón. Bueno, no importa entonces si a mí me gusta o no, o si me siento identificado o no con estos grupos, con estos patrones culturales, con estas formas de entender el mundo. Ese no es el punto, no mío como observador. Mi asunto es entonces ser capaz de hacer consciente de dónde vengo yo como observador, para entonces enfrentarme a la observación de estos grupos, que en este caso he ilustrado a partir de estos dos conjuntos de consumos culturales, para que yo entienda desde adentro cuál es el complejo simbólico en uno y en otro caso. ¿Qué sentido tiene entonces, en este caso, el sombrero? ¿Cómo entonces el sombrero se convierte en un dispositivo cultural que forma parte de la manera en la cual se entiende este patrón cultural, este estilo musical? Insisto, no importa y no juzgo, no importa mi propia visión, no importa mi propio posicionamiento, y no juzgo en ningún momento. Quizás es esto uno de los puntos más complicados en el trabajo etnográfico, en el estudio de estos grupos a los cuales nos vamos a enfrentar. Entonces,
si mi trabajo tiene que ver con el consumo de videojuegos, por ejemplo, no importa cuál es mi género favorito, no importa ni siquiera si yo juego o no, que puedo hacerlo, puedo ser jugador o no, y si soy o no, entonces tengo distintos puntos de partida en este trabajo etnográfico. Y lo mismo, si me gusta la música grupera, la música de banda, es una posición distinta, pero vamos, es lo que tengo que hacer consciente. Y en cualquier caso, no juzgo de ninguna manera a estos grupos que estoy observando. Los busco entender, busco comprenderlos, busco identificar a partir de mis propias categorías, de mis propias variables y de mis propios indicadores, cómo entonces ocurre en cada una de estas culturas, en cada uno de estos grupos culturales que yo estoy trabajando. Y voy a reiterarlo, sin juzgarlo en ningún momento, sin partir de ningún prejuicio o estereotipo. Y quiero ser muy claro, en muchísimas ocasiones nos hemos encontrado ante una gran cantidad de estereotipos, lo voy a repetir, ante estos dos consumos culturales. Es eso precisamente lo que tenemos que evitar. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver, si mi variable es nivel educativo, existen una gran cantidad de estereotipos y prejuicios, y lo voy a resaltar, estereotipos y prejuicios asociados con estos consumos culturales. Es eso lo que tenemos que evitar precisamente. Pensar que las personas que consumen música de banda o reggaetón pertenecen a un nivel educativo inferior, lo cual es, insisto, un absoluto y rotundo estereotipo y prejuicio, y que sin embargo lo vemos en memes, lo vemos en comentarios, por el efecto de una cultura hegemónica, por todas aquellas valoraciones estéticas que han prevalecido en el establecimiento de un canon de aquello que es lo deseable. Y en esto una gran cantidad de autores de la primera mitad del siglo XX hacia atrás han establecido entonces estos patrones y estos, formas en las que el gusto tiene un proceso de construcción que no parte sino del poder. Y es eso precisamente lo que tenemos que hacer consciente. El gusto establecido entonces como un ejercicio de poder. Entonces lo reitero. Cuando nos encontramos ante este tipo de consumos culturales, no podemos juzgar precisamente por esta discusión que he hecho. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos una pausa antes de que continuemos. Lo reiteraré entonces. Las etnometodologías son un conjunto de técnicas que permiten el registro sistemático en torno a estos consumos o producciones culturales en las que podemos identificar, por ejemplo, factores identitarios, es decir, elementos que contribuyen a la pertenencia, estos sentidos de pertenencia, a partir de una serie de interacciones y de mediaciones en torno a una gran cantidad de fenómenos de la comunicación. Y aquí en la pantalla presento solamente algunas posibilidades, es decir, gamers, otakus, tiktokers, deportes, telenovelas. De lo que estamos hablando es de cómo estos productos culturales se constituyen como auténticas mediaciones que dan lugar a estas generaciones de sentido. Es esto lo que vamos a identificar a partir de estas técnicas, esos sentidos, en esos grupos que nosotros hemos definido en nuestro planteamiento del problema. Ahora, para poderlo hacer, estas técnicas etnometodológicas, tanto la observación como la entrevista, se apoyan de una serie de técnicas y en las cuales voy a resaltar la siguiente. Las fichas etnográficas, los diarios de campo,
grabaciones a partir de distintas técnicas, a partir, por ejemplo, de un teléfono celular, que suele ser ahora en la actualidad muy disponible para muchos de nosotros, muy conveniente, croquis, diagramas, esquemas, fotografías, etc. Es decir, estas son algunas técnicas de registro que nos permiten entonces la aplicación de estos otros acercamientos a partir tanto de la observación como de la entrevista. Esto es como queda entonces fijo. He hablado de manera muy reiterada de los procesos de recepción. Entonces, esta es una posibilidad, y de hecho es una beta que ha sido sumamente explorada en los estudios de la investigación de la comunicación desde las técnicas etnometodológicas. Los procesos de recepción, por ejemplo, si hablamos de un proceso de recepción mediático en familia, la disposición de los dispositivos son una de estas variables en las cuales nosotros podemos hacer énfasis en nuestro registro. Por ejemplo, si estamos hablando de televisión, ¿qué tipo de recepción de televisión estamos hablando? Es decir, estamos hablando de televisión abierta, estamos hablando de televisión por streaming, Netflix, ¿de qué tipo de formato televisivo estamos hablando? Eso por un lado. Y luego, ¿qué dispositivos se involucran en estos procesos de recepción? ¿Es una recepción, aunque sea en familia, de manera colectiva o es una recepción diferenciada? Estamos hablando de dispositivos móviles en los cuales cada uno de los miembros de esta unidad, de este grupo, lo realiza por su cuenta o lo realizan de manera colectiva. Vamos, todo esto lo registramos, lo observamos, cómo ocurre, y ese es nuestro reporte. Describimos cómo está ocurriendo esto. Si es, digamos, un proceso de recepción colectiva a partir de una película en Netflix, ¿dónde está el dispositivo? ¿En qué espacio del hogar se ubica el dispositivo? ¿Está en una recámara? ¿Está en un lugar un poco más neutral como pudiera ser la sala? ¿Está en la cocina? ¿Dónde se encuentra? Es decir, en la misma disposición física del dispositivo nos permite hacer después una serie de cruces en términos de la valoración simbólica que el dispositivo de recepción mismo tiene, más allá de además ir luego a indagar en términos de estos contenidos que articulan el proceso de recepción. Entonces, durante el momento de recepción mismo, ¿qué está ocurriendo? ¿Quién lo elige? ¿Hay una negociación o no hay una negociación? ¿Es una imposición? ¿Vamos a ver esto? ¿O cómo ocurre? ¿Quién lo impone? Si es que se impone o si es que de alguna manera se negocia entre los miembros de la comunidad en este caso. Entonces, vamos, todo esto es lo que nosotros podemos hacer en términos de un trabajo etnográfico. Entonces, observar por un lado el proceso de recepción, observar cómo ocurre este proceso de recepción y después, posiblemente, realizar una serie de entrevistas con los protagonistas de este proceso de interacción social que hemos contemplado. Y entonces profundizar lo que vimos a partir de un diálogo con cada uno de ellos. ¿Qué significó? ¿Qué significa? ¿Qué sentidos se encuentran ahí en términos, por ejemplo, de su inclusión, de su sentido de pertenencia familiar o de un sentido de pertenencia hacia otra comunidad más allá de esta familia? Todo eso se encuentra en estas posibilidades que nos dan las técnicas etnometodológicas. Hagamos una pausa y continuemos enseguida. Entonces, como lo hemos discutido, lo que podemos registrar de manera sistemática y rigurosa a partir de estas etnometodologías son algunas de esas actividades rutinarias, quizás rituales, es decir, una serie de acciones que se repiten de manera más o menos constante y que tienen una valoración importante para quien las ejecuta. En términos de estos procesos, insisto, que son tanto en el consumo mediático como en la producción. Lo que ya he mencionado, los espacios físicos, las estructuras de poder que se encuentran presentes, las posibilidades de negociación o las no posibilidades de negociación en términos, insisto, en los dos ámbitos,
tanto en la generación como en el consumo de los productos culturales. Todo esto entonces, como muchos de ustedes ya pueden intuir, puede estar entonces sustentado en este marco teórico, los llamados estudios culturales o la escuela de Birmingham, en la que Hall, Lull, Curran y muchísimos otros autores nos han dado la pauta para el estudio entonces de estos procesos de sentido en términos de estos productos culturales, donde, insisto, el punto de hoy es que tengamos claro que tanto la observación como la entrevista pueden ser entonces aproximaciones que nos permitan una mayor comprensión de todos estos procesos en términos de la investigación de la comunicación. ¿De acuerdo? En algunas ocasiones nos enfrentamos ante situaciones en las que no podemos estar físicamente presentes. Y es entonces donde recurrimos a los informantes, que son protagonistas, miembros de estos grupos, de estas comunidades que hemos definido en nuestro planteamiento del problema, a los cuales nosotros recurriremos a partir de entrevistas para poder entonces profundizar, si bien no en una observación de primera mano, sí qué les representa a ellos en términos de esos momentos en los que como observadores, en los que como investigadores no podemos estar presentes. Entonces, esto es algo metodológicamente válido y que simplemente tenemos que reportar como haya ocurrido. Si hay momentos en los que nosotros no podemos estar físicamente presentes y recurrimos entonces a estos informantes, entonces simplemente lo reportamos así. Hemos recurrido a tal o cual persona y a partir de ellos hemos entonces indagado, hemos profundizado en aquellos procesos que nos dan luz sobre nuestro objetivo de investigación, aquello que queremos alcanzar. Por ejemplo, la manera en la cual el consumo de un determinado producto cultural, por ejemplo, una determinada saga de películas, no sé, Avengers, ha dado lugar entonces a procesos de interacción en un grupo determinado, que puede ser una familia, que puede ser un grupo de amigos, o que puede ser cualquier otra comunidad que, insisto, nosotros hayamos definido en nuestro problema de investigación. Entonces, estos son los momentos, esas son las situaciones en las que es válido, es absolutamente válido recurrir a estos informantes como parte de nuestras técnicas en nuestro acercamiento metodológico. Vamos a hacer una nueva pausa y continuamos enseguida. Nos dice Jesús Galindo, regresando nuevamente al texto que hemos tenido como antecedente esta presentación, cómo entonces el trabajo de observación del investigador está dirigido hacia todo este universo que constituye todo el fenómeno complejo que estamos estudiando, y cómo nuestra percepción es el punto de partida que, insisto, de manera rigurosa y sistemática, dirigimos a todo aquello que significa, todo aquello que incide en nuestro propio problema de investigación. Es decir, ¿qué es lo que observamos? Lo que hemos definido en nuestro objetivo. Es ahí, en esas variables y en esos indicadores, donde se encuentra esto, todo aquello que es este universo visual, este universo de la interacción, este universo de lo significativo hacia el cual nosotros dirigimos nuestra mirada a partir de un conocimiento previo de nosotros mismos, de nuestros propios sesgos, de nuestros propios estereotipos y de nuestros propios prejuicios. Esto es parte de lo que hay que hacer, es lo que tenemos que realizar como ejercicio previo antes de hacer un trabajo etnográfico, tener muy claro de dónde partimos y ser muy honestos con nosotros mismos. Y cuando nos contemplemos en este espejo ante nuestro propio
nuestras propias estructuras culturales, nuestros propios patrones, tener la valentía suficiente de entender de dónde estoy partiendo para que cuando yo vaya a dirigir esta mirada a todo este universo, no imponga entonces en la medida de lo posible mis propios sesgos, sino que sea consciente de mis sesgos. ¿De acuerdo? Desde una perspectiva crítica, todo este ejercicio de observación etnográfica puede tener también una aplicación en la cual no solamente vayamos a reportar lo que hemos visto. Momentos antes dije de que tratemos de incidir lo menos posible. Bueno, aquí hay varias posturas. Una, desde una perspectiva crítica, parte de que no solamente uno registra, sino que uno también tiene incluso la obligación ética de modificar en la medida de lo posible, para bien de lo que la propia comunidad entiende para bien, en una perspectiva que se conoce como la investigación-acción. Pero en esto hay que ser sumamente cuidadoso, es decir, no es lo que el investigador cree que está bien, no es lo que nosotros desde nuestra mirada externa creemos que es lo que tiene que ser modificado, sino lo que la misma comunidad, el mismo grupo determina que es lo que tiene que cambiar. Entonces, desde esta perspectiva de la investigación-acción, y donde yo les sugiero que recurran a la revisión de Raúl Rojas Soriano, los materiales, muchísimos por cierto, y todos absolutamente gratuitos, que partamos entonces de un absoluto respeto a estas comunidades. Y lo voy a reiterar, perdón, pero es muy importante esto. No se trata en la investigación-acción de que nosotros, desde nuestra mirada externa, vayamos a decirle a estas comunidades qué es lo que ellos tienen que cambiar. No, es trabajar de la mano con ellos para que ellos mismos, nos guste a nosotros o no, determinen qué es lo que ellos consideran que tienen que modificar en sus propios patrones de relación, en sus propias formas de interacción. Entonces, insisto, desde la antropología ética, desde una investigación, acción ética, no partimos de lo que nosotros creemos que es lo mejor, sino de respetar y construir junto con esta misma comunidad lo que ellos consideran que es mejor para ellos mismos. Es una mirada desde la misma comunidad. Algunos dicen, incluso, ojo con esto, una mirada desde abajo. No hay tal abajo, no hay arriba o abajo. Pensar que es una mirada desde abajo es partir de nuestros propios estereotipos y prejuicios. Es una mirada desde ellos, no desde abajo. Desde ellos, que no soy yo. En ese respeto a ellos. Esa es una postura ética en la que yo insisto, tenemos que ser sumamente cuidadosos de respetarlos. Esto de la autoetnografía, entonces, ya lo he mencionado en esta presentación, tiene que ver con cómo me entiendo a mí mismo antes de hacer esta observación de los otros. Muy bien, recapitulando entonces, ¿de qué se ha tratado la presentación del día de hoy? Simplemente de hacer una presentación introductoria. No hemos todavía profundizado ni en la observación ni en la entrevista, lo haremos más adelante, sino de simplemente presentarlos como una posibilidad para la investigación social, concretamente desde nuestra asignatura en la investigación en la comunicación. ¿Cómo entonces tanto la observación como la entrevista, es decir, las etnometodologías, nos permiten desentrañar esos sentidos profundos que se encuentran en términos de los procesos comunicativos, mediáticos o no? Podemos hablar también de un proceso de comunicación interpersonal, donde aplicamos estas técnicas etnográficas para entonces entender los sentidos que se construyen en estos procesos de interacción
en esos grupos que hemos definido en nuestro planteamiento del problema. ¿De acuerdo? Entonces, lo reitero, de lo que se trata el día de hoy es que tengamos claro lo siguiente. Existen estas técnicas, se les conoce como las etnometodologías, están dadas básicamente por dos aproximaciones, dos aplicaciones técnicas muy concretas que son la observación y la entrevista, que muy frecuentemente son aplicadas una para complementar a la otra. En términos de estos grupos, las etnometodologías, insisto y lo reitero, es para la observación de estos grupos, que puede ser en distintos escenarios de la comunicación. Si hablamos de la comunicación mediada, entonces, en los procesos tanto de recepción como de emisión. Y si hablamos de los procesos de comunicación que no están mediados, entonces, en esas situaciones, ¿cuáles son esos sentidos que se construyen en los sujetos participantes en esas configuraciones? Y lo reitero, voy a reiterar algo que dije al principio. Si se trata entonces de analizar el mensaje, entonces contamos con otras herramientas que no son las etnometodologías, sino, insisto, si es desde una perspectiva cuantitativa, el análisis de contenido, y si es desde una perspectiva cualitativa, todo lo que tiene que ver con las técnicas de análisis semiótico o de análisis del discurso. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el objetivo y ese es el sentido de la presentación del día de hoy. Muchísimas gracias por tu atención. Más adelante, lo reitero, en otras sesiones hablaremos con mayor profundidad tanto de la observación como de la entrevista. Muchas gracias.